Bueno, me había venido a un lado apartado de los caballos, pero mira, en un momento se me han acercado. Y es que aquí disfrutan de este entorno privilegiado que lo ofrece la naturaleza. Así que vamos a ver si encuentro otro sitio y estos bonitos animales me dejan tranquilo. Amigo, ¿podré enseñar a mi amigo senderista la mochila? Pues venga. Bueno, aquí empiezo a enseñaros la mochila del Decathlon de 30 litros. Junto a esta llevo otra parecida en mis salidas a la ruta de senderismo. Si mi amigo no se la va a comer, vamos a empezar a enseñaros el contenido de la mochila. Así que quedaros, que empezamos. Muy buenas, senderistas. Hoy el vídeo trata de la mochila del senderista, particularmente lo que yo llevo en mi mochila. Cada cual luego la adaptará a sus necesidades. O bien es una mochila de Decathlon de 30 litros, muy funcional, con muchos departamentos, y lo he puesto todo aquí en el TAR para ir metiendo poco a poco y explicando lo que yo llevo. Muy bien. Principalmente aquí llevo una cosa muy importante, que es el silbato. ¿De acuerdo? Con esto podemos pedir auxilio aunque nos quedáramos sin voz. Para mí una de las cosas más importantes es el botiquín. Aquí llevo todo lo necesario para una pequeña emergencia. Llevo pinzas, tijeras, vendas, manta térmica, paracetamol, para spray para la picadura de los insectos, spray para las heridas. Un pequeño botiquín que no puede faltar nunca. No pesa nada y esto es lo más importante que podamos llevar en la mochila. Yo siempre lo llevo delante para que tenga un acceso rápido a él. También Kleenex y toallita húmeda, porque aquí en el campo nos puede entrar en cualquier momento un apretón y está claro que o papel higiénico o Kleenex. Y si usamos las toallitas, tanto como el papel, luego la metemos en su bolsa y la tiraríamos al contenedor. Nunca tirar toallitas a la naturaleza, porque esto sería muy perjudicial. El agua nunca puede faltar. Mínimo una botella para rutas cortas y 1,5 litros, 2 litros para rutas largas de 10-15 kilómetros. En el apartado también de higiene, gel hidroalcohólico, porque antes de ir a comer o para cualquier cosa que hayamos tocado en la naturaleza que nos puede dejar las manos sucias, pues nos echamos un poquito de gel, por ejemplo antes de comer el bocata, y ya estamos totalmente con las manos limpias. Un bocata con su bebida nunca puede faltar, como llevar unas barritas energéticas, un gel, chocolate o, por ejemplo, frutos secos en barritas. Esto es un kit que yo nunca uso, solamente está aquí
en caso de emergencia, y es por si la ruta se nos hace más larga, nos podamos perder y necesitamos más comida. El abrigo siempre para este otoño e invierno es muy importante. Un gorro de lana y unos guantes. También podemos utilizar unas bragas que nos protegerá el cuello. Luego tenemos aquí, para proteger el móvil y la cartera, una funda de plástico para que no entre el agua en caso de lluvia. El tema de la tecnología, tanto cuando usamos el móvil, es importante para que no se nos quede sin batería, porque el móvil prácticamente es de otra de las cosas más importantes que podamos utilizar. Entonces, yo siempre llevo el móvil que ahora mismo hoy está grabando, que normalmente utilizo una cámara deportiva, y este móvil de repuesto. ¿Por qué un móvil de repuesto? Pues lo podemos dar mucho uso, desde cambiar la tarjeta SIM de un teléfono a otro para tener más batería, hasta utilizarla por si se nos queda en nuestra ruta un trozo sin grabar y no tenemos más batería en la cámara o en el otro móvil, pues aquí tenemos para seguir grabando. Un móvil de repuesto. La funda para los móviles en caso de que llueva, si estamos siguiendo a través del móvil un GPS, pues nos será muy útil para que no se moje. Otra cosa muy importante, un power bank. Este dispositivo es de las cosas más importantes que podemos llevar en la mochila, porque así, en caso de que el móvil se nos quede sin batería, aquí tenemos para recargarlo hasta 5 veces. En mi caso, una gafa para ver de cerca, no es muy importante, pero la llevo. El poncho, muy importante, sobre todo en otoño, invierno y primavera. Lógicamente en verano pues no será tan importante, pero lo podemos dejar en el coche. En el apartado de seguridad yo llevo una navaja, tanto para cortar cuerda, ramas, madera, el bocadillo, una manzana, ¿de acuerdo? Una pequeña navaja que normalmente puede ir al cinto. Y aquí llevo una multiuso, una Ranger Grip. Este dispositivo es fundamental también porque nos puede sacar de mucho apuro. Podemos cortar o cerrar madera, usarlo de navaja y los demás utensilios que tiene este tipo de multiuso. Bueno, y aquí tenemos una tienda. ¿Por qué una tienda de emergencia? Pues nos puede servir para protegernos de la lluvia, o si se nos hace tarde o nos perdemos y se nos hace de noche, para protegernos como refugio. Junto a esta tienda tengo un saco de dormir de emergencia. Esto no pesa nada y junto a la tienda podemos pasar una noche bastante más buena que si no la tuviéramos. Dos ponchos más básicos, de estos de plástico, de los chinos. Cuerda, siempre cuerda paracord, otro tipo de cordín.
para utilizarla para la manta térmica, para la tienda, para cualquier uso que se le pueda dar. Cuerdas. Estos son abrazaderas de plástico junto a la cinta americana, o esta es una cinta del Decathlon. Nos pueden salvar o sacar de muchos apuros. Por ejemplo, se nos rompe la bota, pues con la cinta americana y con esta cincha, pues hacemos un apaño a la bota para seguir adelante. Fuego, aquí tengo 2 mecheros. ¿Por qué 2? Porque la regla básica, 2 es 1, 1 es ninguno. Si falla uno y no tenemos ninguno, pues mal asunto. Fallar 2 ya es más difícil. También un kit de fuego, un Stick of Fire, ¿de acuerdo? Aquí hay un pedernal, 2 pastillas, iniciadora de fuego y algodón. O también podemos utilizar un pedernal. Esto siempre lo ves, una chispa. Podéis observar las chispas que hace. ¿Qué más? Estos son bombitas de humo. ¿Para qué? Para, en caso de que nos perdamos, no tengamos móviles, cobertura, la encendemos y va a salir un humo de color rojo, naranja, para que nos vean. Barritas luminosas para por la noche, también para poner para que nos vean la ubicación, ¿de acuerdo? Un espejo de señales. Dos simples velas, 2 pequeñas velas, de las que se le ponen muchas veces a los santos. Pues esto junto al refugio de emergencia nos puede dar calor extra. Otra cosa muy importante, una linterna, un frontal. ¿Por qué un frontal si salgo de día? Pues porque se nos puede hacer de noche, y como se nos haga de noche en los senderos, sin una linterna no vamos a poder seguir avanzando. Y siempre que lleve un frontal, llevar pilas de repuesto para el frontal. Un bastón de trekking. Con esto le podemos dar mucho uso, desde seguridad para defendernos, desde apoyo por si nos lesionamos, para apoyarnos como un bastón, y no pesa nada. Estos bastones modernos no pesan nada. Bueno, este es el equipo que llevo en una mochila normal de unos 30 litros en una ruta de 5, 10, 15 kilómetros. ¿Queremos hacer una ruta más larga? Pues habría que echar otro tipo de utensilios. Cada uno va a adaptar la mochila a su ruta, a sus necesidades. Si vamos a hacer una ruta de 4 o 5 kilómetros, pues no vamos a llevar tantas cosas. Lo que sí son imprescindibles son cosas como el botiquín, el agua, eso no puede faltar. El móvil siempre cargado, una batería tipo power bank. ¿Que queremos hacer una ruta más larga de 15 kilómetros? Pues cada uno ya la adapta a su forma. Aún así, me gustaría saber cada cual qué le añadiríais a este tipo de mochila, o qué ponéis vosotros en vuestra ruta de senderismo. Y hasta aquí el pequeño vídeo de hoy de lo que yo llevo en mi mochila. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado, y como siempre, suscribiros, darle un like al vídeo, y os espero en la próxima. Adiós.